Observatorio de Nueva Constitución, con Tomás Jordán, abogado y cientista político, profesor de Derecho Constitucional, a contarnos el resumen de la actividad más relevante, de las discusiones ya, incluso aquellas ya sedimentadas, aquellas concretadas, aprobadas o rechazadas de nuestra Convención Constitucional. ¿Cómo estás, Tomás? Hola, bien, ¿y ustedes cómo están? Muy bien también. Dejando fuera de la chimuchina. Sufriendo. Estaba sufriendo. ¿Qué son los plebiscitos dirimente? Ya, abogado, cuénteme qué es lo que es esto. Vamos a entrar a tierra derecha. Porque como que me enojo a veces cuando empiezo a ver cosas que empiezan a discutir y como que me digo, pero ¿para qué lo elegimos? Primero, ¿para qué lo elegimos si nos van a llamar o nos van a convocar cada vez que no hay un acuerdo? O sea, creo que es importante eso. Sí. Cuéntenos de qué se yo creo que hay varias... Sí, voy a tratar de explicar, buena palabra, porque acuérdate que al comienzo, antes de que empezara la convención, algunos convencionales se empezaron a amarrar con la idea de plebiscitos dirimentes, es decir, aquellos plebiscitos que no son ni el de entrada ni de salida, sino que durante el ejercicio de la convención y que se podrían convocar para efectos de que cuando no haya acuerdo en algunos temas. No sabemos cuáles, porque en el fondo se produjo una polémica en algún momento, estamos diciendo antes que empezara. La Comisión de Reglamento hace una semana y media atrás descartó en su borrador de reglamento la posibilidad de convocar a estos plebiscitos dirimentes. Yeah. Creo que lo tocamos tangencialmente la semana pasada y ahora se presentó una indicación en la Comisión de Participación Popular y se volvió a discutir ahí en estos días y por lo tanto pareciera ser que todo va encaminado a que estos plebiscitos dirimentes van a existir. Ahora bien, ¿cuál es el problema de ello? Y ahí voy a lo de Marcelo, ¿no? Sí, dale. Lucía quería decir algo. No, continúe, porque efectivamente tenía la duda sobre si en este articulado nuevo que se está votando hay más explicación, más bajada, más precisión respecto de cuándo, qué tema, qué circunstancia. Sí, lo que pasa es que se está discutiendo eso, solo sabemos como la fórmula de la convocatoria, por decirlo de alguna manera, no los temas. Pero bueno, un plebiscito es una convocatoria que cuando la convención no llega a un acuerdo, puede un grupo de ellos convocar a un plebiscito nacional y por lo tanto la ciudadanía termina dirimiendo el no acuerdo. ¿Cuál es el gran problema de esto? Yo tiendo a estar con Marcelo en esto, que no estoy de acuerdo con los plebiscitos, salvo una hipótesis que habría que ser muy de laboratorio para que funcionara bien. ¿Por qué? Porque en el fondo los convencionales ejercen deliberación. Es decir, están llamados a discutir el texto de nueva constitución y ponerse de acuerdo en esto. Para esto existe una regla que es la de 2/3 y por lo tanto esta invoca y convoca a acordar transversalmente. Los plebiscitos en general, cuando son dirigidos o convocados de arriba hacia abajo, son muy complejos, porque básicamente de arriba hacia abajo me refiero cuando la autoridad, en este caso la convención, los quiere, como han tenido mala fama y mala ejecución en Latinoamérica porque básicamente están diseñados para que la autoridad condicione la forma en que la ciudadanía se va a movilizar. ¿Qué es lo que pasó con el Brexit, además? No solamente en Latinoamérica, en el Brexit pasó lo mismo. Surgió desde arriba, no había presión abajo y se prestó para un montón de desinformación circulando y terminó resultando todo lo contrario de lo que se quería. Claro, porque es muy difícil, como tú dices, sobre todo en un tema técnico, tener la información suficiente para que esta discusión no sea alterada por los convocantes, por decirlo, y por la polarización que se va a producir en la convocatoria. En general, lo clave está en este proceso, y que nosotros lo hemos dicho muchas veces acá, es que en realidad haya participación ciudadana durante el ejercicio de la liberación para nutrirse de la ciudadanía, por decirlo de alguna manera. En cambio que el plebiscito al final polariza, condiciona, porque al final el que convoca es el que quiere resolver un asunto que a él le importa, y ahí vienen los incentivos perversos, porque la primera propuesta era que lo que no lograra 2/3, una mayoría absoluta, si no recuerdo mal, podía convocarlo. Ok, ahí claramente el incentivo está a no llegar a ningún acuerdo, porque en el fondo aquel tema que tú creas que puedas tener mejor chance afuera, lo va a tratar de resolver afuera, cualquiera que sea. Boicotear. Y dos, se establece una especie que se está hoy día discutiendo que los que no obtienen 3/5, que 2/3, y entre 3/5 y 2/3 pudiese ser convocado a plebiscito. Pero ahí produce otro efecto perverso, a mi juicio, que es aquella mayoría que tiene los votos que restan para otorgar los 2/3 condiciona la votación.
básicamente. Es como el derecho al veto player que pasaba con nuestro Congreso cuando había una reforma constitucional, que quien tenía los votos que faltan para obtener el quórum condiciona todo. Por lo tanto, en una discusión, digamos que hay 3/5, pero todavía no hay 2/3, está cerca de ello. Más bien lo que habría que hacer es volver a que se discutiera, porque si no, no va a la Constitución. Entonces, cuando ya tienen los 3/5, tú dices, ok, pero estamos a punto, ¿cómo no va a ir en la Constitución? Démosle 2 vueltas más. En cambio tú dices, no discutamos más, porque en menos de 2 vueltas, si no hay acuerdo, va al plebiscito. Claro. Estoy completamente de acuerdo con usted y también de acuerdo con lo que decía Marcelo. O sea, para mí, y se lo comentaba a Daniel antes de ir, están contratados, fueron elegidos para ponerse de acuerdo, efectivamente, el plazo es corto. Y la idea es que... Además con la convocatoria, que tú tienes razón. Claro, y entre en la Constitución aquello que logre un acuerdo y entonces logre, como usted señala, Tomás, convencer y negociar las distintas partes de cuál es la mejor fórmula que represente a la mayoría, a esos 2/3. Si no se logró convencer a 5, a 10 que faltaban, bueno, no se logró convencer nomás, o sea, y tendrá que quedar afuera. Distinto es, súper de acuerdo, la participación ciudadana en un debate honesto, leal, donde los y las convencionales escuchan a quienes van, recogen la información y luego además que la Constitución misma establezca formas que permitan que posteriormente la ciudadanía participe habitualmente de las decisiones de las autoridades. Tengamos plebiscitos habitualmente para resolver distintas cosas. Pero 1, 2, 5, ¿cuántos temas? ¿Cuántos plebiscitos? ¿Va a participar toda la ciudadanía? ¿Tiene que votar? ¿Es obligatorio? ¿Va a ser con voto obligatorio? ¿O va a participar un grupo nomás? O sea, también me parece raro, cuestionable, complicado, complejiza. A mí, otra de las cosas que me llamó la atención de esta semana, estimado Tomás, el rechazo a comisiones transversales, género, plurinacionalidad, cambio climático, naturaleza. Sí, a ver. Sí, a ver, aquí hay dos cuestiones. Una, la comisión transversal es un tipo se distingue la temática, que es aquella eje o madre, que son los grandes temas de la discusión, por lo tanto, régimen político, descentralización, derechos fundamentales. Esa es una comisión temática. Las transversales son aquellas que incorporan una perspectiva que debe ser tratado en todas las comisiones, por ejemplo, género, pueblo indígena o naturaleza. ¿Qué pasa? Hubo en la Comisión de Reglamento y después ahora, de nuevo ayer, en la Comisión de nuevo en Reglamento, cuando la constituyente Bárbara Sepúlveda lo volvió a plantear, un rechazo porque se considera que una comisión transversal sería un espacio distinto que pudiera poner, como por decirlo de alguna manera, en jaque lo que se discute en la comisión permanente. Porque básicamente podría tener un lápiz que cambiase la voluntad de esa comisión permanente propiamente tal. Ahora bien, eso en parte es verdad si tú le confieres lápiz, por decirlo de alguna manera, a esas comisiones. Pero distinto es que esas comisiones, por ejemplo, género, y no es menor, porque estábamos en un webinar hace poco rato con ustedes la conocen, con Pamela Figueroa, y ella decía una cosa, que en el Congreso Nacional el tema de género fue un tema relevante cuando se creó la Comisión de Mujer. Antes de eso era muy difícil incorporar. Y dos, que la paridad por sí misma no garantiza que los temas feministas, por decirlo así, distinto a pro mujer, que en fondo que tiene que ver con cambios estructurales en el diseño institucional, logran estar, porque al final del día la paridad no te gana una constitución feminista. Por lo tanto, la comisión transversal de género podría otorgar esa perspectiva necesaria en cada uno de los aspectos de la constitución. Igual que la medioambiental, por ejemplo, porque además, primero hay que... Sí, y precisar que no es feminista, sino que es de género, y porque por mucho que uno se crea todo lo deconstruido del mundo, la verdad es que hay personas que saben de la materia y hay gente que no, y de repente van a haber comisiones que van a estar discutiendo ciertos temas creyendo que le están dando esa perspectiva y puede ser que les esté faltando. Entonces, no sé cómo... Bueno, pero fueron rechazadas. No, totalmente. Fueron rechazadas, bueno, tienen que ir al pleno de nuevo. Acuérdate que esta semana se cierran las comisiones y todo va a votación del pleno a partir de, yo creo que del próximo lunes. Entonces ahí seguramente se van a volver a reponer. Sí, a propósito de votaciones, sí, ¿el pleno tiene el acuerdo de los 2/3 para aprobar estas comisiones o mayoría simple? No, salvo la de votaciones, es por mayoría en ejercicio, si no recuerdo, mayoría absoluta. Sí, a propósito de votaciones, quería preguntar sobre lo que significa o en qué se traduce esto de no considerar las abstenciones como parte de la votación.
parte de la votación. Ya, eso es en los quórum de mayoría simple, en el fondo de los presentes. Ya. Y cuando hablamos en ejercicios del total, de los 155. ¿Qué significa eso? Es una pregunta que también es bastante discutible. Vamos a partir por ahí. Porque la abstención, primero, no es que tú no quieras votar a prueba o rechazo algo a favor o en contra. Generalmente la abstención significa una duda de juicio respecto de algo o porque las alternativas o la alternativa en discusión no te convence. ¿Ok? Entonces se reconoce que una persona que ejerce un cargo de representación pueda tener duda o querer volver a que se discuta ese punto o simplemente no está de acuerdo con lo que se está planteando. Cuestión que puede ocurrir en la realidad. Por eso lo planteo, parte por eso. Ahora, ¿qué se propuso? Que en las votaciones de mayoría simple solo hubiese a favor o en contra, y por lo tanto que no se contaran las abstenciones, y por lo tanto el quórum es de los votantes, se cuentan todos los que votaron y sobre eso se calcula la mayoría. Entonces los que se abstuvieron, si imagínate son 5, no se cuentan, están fuera. Entonces los excluye de la votación propiamente. ¿Pero eso se hace en el Congreso? No, jamás. O sea, no se hace. Lo que pasa es que tiene un problema. Claro. Es que tiene un problema que es cierto que la abstención se suma al rechazo. ¿Por qué razón? Porque tú cuentas el total de los que votaron en ese momento y como las normas para ser aprobada requieren un quórum específico, ya sea la mayoría u otro, la abstención no se suma a la mayoría. Entonces al final le hace un favor a los que están votando en contra. Esa es la complicación. Lo que pasa es que eso no reconoce el espacio que tiene que ver con que no estás de acuerdo con lo que se está discutiendo. Y esa es una polémica, por decirlo así, o una encrucijada, porque en realidad tú tienes el derecho como representante a tener dudas de juicio sobre algunos temas. Sí. Es importante lo que señalas, Tomás, porque en las redes sociales se ha cuestionado harto, por ejemplo, el comportamiento del constituyente Agustín Esquella, que ha sido uno de los que más se ha abstenido en distintas votaciones, y de lo que se señala es como para qué se le contrató o para qué se le eligió si es que no va a votar a favor o en contra. Y es importante lo que señala en torno de que la abstención es un derecho o es un... Sí, pero si no sé cuánto se habrá abstenido, pero si está, no sé, de 100 discusiones se ha abstenido en 95, bueno, también uno podría cuestionar. Se puede cuestionar, pero se puede cuestionar. Claro, se puede cuestionar. A lo que voy es que la abstención existe como una acción reconocida en distintos cuerpos colegiados en el mundo. Sí, exactamente. Lo que pasa es que es lo mismo. A ver, es cuestionable, toda votación es cuestionable. Porque quiero decir que no hay... Claro. No hay una crítica en sí misma. Lo que pasa es que también, o sea, Agustín Esquella debe ser de los convencionales más reflexivos que existen en la convención. Y por lo tanto su abstención también es muestra de una disconformidad respecto de algunos procederes. Me imagino que, entonces, o al menos de una aprehensión respecto de algo. Y eso me parece que también es importante en la discusión pública, porque lo clave de esto es que estamos en un proceso deliberativo en que las distintas lecturas que se producen sobre algo son igualmente relevantes. Entonces, abstenerse sobre algo, por ejemplo, creo que él se abstuvo en los presos de la revuelta, la primera votación. Ok, porque él, me parece que en ese momento, no soy su traductor, pero lo que uno puede leer es que no está de acuerdo con lo que se está votando, pero tampoco quiere hacerle una ola o quiere aparecer como contrario a aquellos que están en favor de él, porque es parte de su coalición, porque él pertenece a ese mundo más de centro-izquierda, por lo tanto, o al mismo tiempo, o puede tener simplemente una duda respecto a ese proceder, y por lo tanto dice, ok, eso creo que es legítimo en democracia. Pero altera los quórum. El dejar afuera a las personas ese es el punto grave, ¿no? En la propuesta, no, pero claro, lo que pasa es que se tiene que partir de la vista que la mayoría se tiene que alcanzar. Entonces, el juego democrático es lograr esos votos necesarios para aprobar algo. Si la abstención, al final se suma el rechazo, eso es lo que le cuestiona, pero lo que está demostrando es que no había los votos suficientes para que eso fuera aprobado en el evento de... Ya, pero en este caso, en la convención, la convención de reglamento dice que se reduce el quórum. ¿Cambia el quórum? Sí. Cambia el quórum porque dice de los presentes y votantes.
Entonces se cuentan solo los que votaron aprobó o rechazó o a favor o en contra. Y la abstención se sale. Entonces son 155 y 10 se abstuvieron, se calcula sobre 140. ¿Y tú estás de acuerdo con eso? ¿Cuál es la mayoría? No, creo que no, porque creo que la abstención es, vuelvo al punto, es una forma de expresión y de resolver, de pronunciarte sobre un asunto. Porque no es que tú no tienes opinión. Es más, puedes tener una opinión altamente fundada porque no estás de acuerdo en lo que se está proponiendo. Pero al mismo tiempo, políticamente o moralmente, tú dices, no quiero aparecer en esta posición con, no sé, con la derecha, por decirlo de alguna manera, ¿qué ha pasado? Y también es legítimo, porque no quieres que te sumen a ese grupo, pero claramente no estás de acuerdo en lo que está pasando. Entonces, ese juicio que en un órgano deliberativo se le debe permitir por la siguiente razón, porque la mayoría se tiene que lograr. Es decir, si no hay votos suficientes para obtener una mayoría es porque no había votos suficientes para obtener una mayoría, porque la propuesta no era mayoritaria. No le puedes echar la culpa a la abstención. ¿Me explico? Sí, claro que sí. No, y le he escuchado también decir, yo estoy de acuerdo con esta idea, pero no de la forma en la que se está redactando. Pero por ejemplo, claro. Y entonces me abstengo porque lo que quiero es promover que se siga discutiendo. Es parte, y me parece, estoy de acuerdo. Hay algunas cosas que vamos a tener que dejar para la próxima semana porque van a seguir en discusión probablemente, de hecho se tienen que votar posteriormente, y que son precisamente los reglamentos o, por ejemplo, lo que ha emergido desde la Comisión de Ética que ha estado en discusión, el tema de las sanciones, de los cursos de formación. También ahora estaba viendo uno que tiene que ver con penar o sancionar las noticias falsas que emitan los constituyentes, que también desde el periodismo, quiero decir que es bien difícil establecer qué es una noticia falsa versus qué es interpretación de la realidad. Entonces, probablemente esto va a seguir en discusión, Tomás, así que nos vemos la próxima semana, ¿te parece? Sí, encantado. Solo quisiera decir una cosa, como porque hemos tratado como enjuiciar dos cosas grandes, que quiero decir una cosa a favor, como que nos vayamos con una buena noticia. Ajá. Que tiene que ver con el orden de las comisiones y los temas que se están tratando. Me parece que en general los temas de las comisiones temáticas, pues vuelvo a redundar, las comisiones temáticas nos empiezan como a mostrar de qué se va a escribir la nueva Constitución. Me parece eso muy relevante. Sí, es verdad. Muchas